En la reunión anterior les dije que había dos cavidades que había que conocer. En realidad es una sola, la transcavidad de los epiplones, y lo otro no es una cavidad, sino que es un fondo de saco, que es el fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas es tan importante y tan tomado como la transcavidad de los epiplones, pero prefiero que lo veamos un poquito más adelante cuando veamos un poquito más de órganos para que entiendan un poquito más. Porque lo que hay que entender, o lo importante del fondo de saco de Douglas, es su ubicación y su relación con los diferentes órganos abdominales. Entonces, como todavía no vimos eso, prefiero que lo hagamos mejor más adelante. Y esto del hiato de Winslow, el foramen bursado mentalis, lo vamos a volver a ver porque vamos a volver a ver los diferentes órganos y vasos y pedículos a medida que vayamos avanzando en abdomen. Entonces lo vamos a repetir otra vez y les va a volver a quedar claro, ¿sí? No se preocupen, lo vamos a seguir viendo. Ahora vamos a pasar a tronco, perdón, a paredes, ¿sí? Paredes de abdomen, que hoy les mencioné que eran los límites, pero no hablamos de cómo están formadas. Tenemos que ver cómo están formadas estas paredes abdominales y vamos a ver dos cosas también que son muy importantes, preguntadas con respecto a esto, que son la vaina de los rectos y el trayecto inguinal. Trayecto inguinal, pero por lejos, uno de los temas más importantes de paredes de abdomen. Muy preguntado, muy importante para la cirugía y seguramente ustedes alguna vez escucharon a alguien decir que tuvo una hernia inguinal. No, tuvo una hernia y se tocan la zona de la pelvis. Bueno, pues tuvieron una hernia inguinal y es culpa o a través del trayecto inguinal. Por lo tanto, hay que saberlo muy bien. Las paredes del abdomen van a estar formadas por músculos, ¿sí? La pared posterior y la anterolateral, que todo lo que envuelve y delimita al abdomen. Eh, Son un montonazo acá, pero no se preocupen, no son todos estos, ¿sí? Vamos a tener em, los músculos que forman la pared posterior y los músculos que forman em, la anterolateral. Pero estos músculos de acá, ¿sí? Son los que forman todos las paredes del tronco. Muchos de estos ya los vimos, por ejemplo, fíjense en acá. Pectorales, mayor y menor, el subclavio, el serrato. Estos son todos músculos que nosotros vimos cuando vimos miembro superior, pero que están formando la pared anterolateral del tórax también. Así que nada, estos obviamente ustedes ya los conocen, pero no los vamos a volver a ver. Los que nos importan ahora son los que forman parte de la pared posterior, pero en la zona del abdomen, que son los intertransversos, ahí siempre en toda la columna, por lo tanto, siempre se mencionan, pero bueno, ya saben que están ahí. El cuadrado lumbar, principalmente, y el psoas, ¿sí? Estos dos son los de la pared posterior. Y después, la región anterolateral del abdomen son estos, ¿sí? Tenemos el transverso, oblicuos mayor y menor, recto anterior mayor y el piramidal como un músculo inconstante. Entonces, en realidad los que nos importan son estos de acá, cuadrado lumbar y psoas atrás. Y adelante y a los costados tenemos transverso del abdomen, oblicuo mayor y menor, em, recto anterior mayor y como inconstante el piramidal. Vamos a ir viendo ahora esos, sí, específicamente. Empezamos con los anterolaterales del abdomen y tenemos el recto anterior o recto mayor anterior del abdomen. Este músculo se va a insertar, tiene una inserción distal y una proximal. Eh, en realidad, no, ya no usamos el término distal y proximal cuando hablamos en tronco, ¿sí? Eso es un error mío. Cuando estamos en tronco, ya empezamos a hablar de caudal y cefálico, ¿sí? Distal y proximal lo usamos en los miembros. Acá en tronco tenemos que usar caudal para lo que está abajo
y cefálico para lo que está arriba, ¿sí? Entonces tiene dos inserciones, una caudal y una cefálica. La inserción caudal va a ser en el pubis y lo va a hacer dividiéndose a través de, de un tendón que se divide en dos lengüetas, una interna y una externa. Y la inserción caudal, o sea, la superior, lo va a hacer a través de tres lengüetas, pero esto no es tan importante. Las dos lengüetas de abajo son mucho más importantes que las tres de arriba. O sea, las tres de arriba pueden olvidárselas, no importa. Tiene una inserción arriba en el apéndice sifoides, listo. La de abajo hay que prestarle un poquito más de atención. Sí, fíjense en que se inserta en la apófisis sifoides y en las costillas 5, 6 y 7. Y de ahí baja al pubis. Y en el pubis se inserta a través de dos lengüetas. Este músculo es un músculo poligástrico. ¿Qué quiere decir que sea poligástrico? Que tiene más de un, em, más de un vientre. Recuerden que por ahora habíamos visto solo músculos digástricos, o sea que tenían dos vientres. Vimos, por ejemplo, el digástrico que se encuentra en los suprayoideos, vimos el homoyoideo, que también es un músculo digástrico, vimos el bíceps, vimos el tríceps, que son músculos con más porciones, pero bueno, en este caso es un músculo poligástrico. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que cada una de sus porciones va a estar divididas por aponeurosis, ¿sí? Y eso es lo que le da esa, esa división al recto anterior. Si tiene aponeurosis, que lo dividen en diferentes cabezas, en diferentes sí, porciones, sería la palabra, diferentes porciones. Eh, por lo tanto, le decimos que es un músculo poligástrico. Eh, Le dije que se insertaba abajo a través de dos lengüetas. Vamos a tener una lengüeta insertada en lo hace de manera cruzada, por ejemplo. No, lo voy a tener que dibujar, porque si no, no lo van a entender. Voy a dibujar el pubis, la sínfisis pubiana, acá. Hay uno. Oh, y ahí el otro, ¿sí? Sínfisis pubiana. Y acá vendría el recto anterior mayor del abdomen a insertarse. Viene acá el músculo y lo hace a través de dos lengüetas. Una lengüeta que se va para atrás, ¿sí? Y otra que cruza a el pubis del otro lado. ¿Sí? Y ahí se iría el músculo para arriba. Y el del otro lado hace lo mismo, ¿sí? Baja por acá y tiene una lengüeta que cruza y se inserta en el pubis del otro lado y otra que se va hacia atrás. Ahí. Y otra que se va hacia atrás. Y ahí sube. ¿Sí? Así es la inserción. Entonces, los pilares internos de inserción o las lengüetas internas son cruzadas a los pubis de opuestos y la de atrás se va hacia, perdón, y la externa se va hacia atrás. Y esta externa, este ligamento de inserción posterior, tiene un nombre propio que es el ligamento de Henle, con H, Henle con H, Henle, Henle. Es importante que se lo acuerden porque el ligamento de Henle forma parte del límite del trayecto inguinal. Por eso se los menciono, este detalle de la inserción inferior del recto anterior. Después tenemos el inconstante, que es el músculo piramidal, que es muy chiquitito. Sigue ahí abajo, se va a insertar en el cuerpo del pubis, en la sínfisis pubiana y en la espina. Y termina arriba en la espina del pubis, ¿sí? Y termina arriba en la línea alba, ¿sí? Que la línea alba es este tendón que divide a los músculos de un lado y del otro, a los músculos anterolaterales del abdomen. Se llama línea alba o línea blanca.
Ese músculo piramidal está ahí abajo, bien chiquitito, y es inconstante. Después tenemos los más grandes, el oblicuo, los dos oblicuos, oblicuo mayor, oblicuo menor y el transverso. Hablemos de un poquito de cada uno. Oblicuo mayor. El oblicuo mayor se va a insertar en la cara externa y en el borde inferior de las costillas séptima y octava costilla. Así sería, perdón, sería a partir de la quinta, ¿sí? A partir de la quinta costilla para abajo, en diferentes lengüetas, como se ve ahí. ¿Sí? Se viene insertando desde la quinta costilla hacia abajo. Después, abajo se inserta en la cresta ilíaca, en el labio externo de la cresta ilíaca, el oblicuo mayor, y pega un salto el tendón de inserción para insertarse en el pubis. ¿Sí? Deja como un espacio ahí abierto. Y bueno, y en el centro se inserta todo siempre en la línea blanca. Eso me olvidé de mencionarles del recto anterior, que todos en realidad, todos estos músculos que vamos a ver ahora se insertan en el centro en la línea alba, la línea blanca, que es esta de acá, que va desde el apéndice sifoides a la sínfisis pubiana. Todos van a terminar ahí. Y fíjense en que tiene una porción muy carnosa hacia afuera, pero interno es muy tendinoso. El oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, todos son iguales. Tienen así como una porción tendinosa en el centro. Acá lo vemos en su totalidad, ¿sí? Ahí está el oblicuo mayor, como se inserta en la cresta y después en la sínfisis pubiana. Recuerden esto, ¿sí? De la inserción, que es importante, que se inserta en la cresta y después salta a insertarse en el pubis. Si tiene ese salto, ese tendón, es importante porque por ahí es donde va a salir el trayecto inguinal. Lo hace a través de tres pilares, su inserción inferior, un pilar interno, externo y posterior. Son estos, ¿sí? Un pilar interno que se cruza hacia el otro lado, igual que el del recto anterior. Un pilar externo, que es este de acá, y uno posterior que se va hacia atrás. Tienen nombres propios, ¿sí? El ligamento posterior es el ligamento de Coles. El pilar posterior de inserción es el ligamento de Coles. Entonces hasta ahora ya vimos dos, Henle y Coles. Henle es el pilar externo de inserción del recto anterior mayor y el ligamento de Coles es el ligamento posterior de inserción del oblicuo mayor. Y bueno, ese es el saltito que pegaba acá al oblicuo mayor, donde se va a terminar formando el trayecto inguinal. Y esto de acá abajo es la cintilla iliopubiana, y lo que está por debajo de la cintilla iliopubiana, esto nosotros ya lo vimos, esto es la arcada crural. Y con las dos porciones que tenía la arcada crural y todo eso que quedó ya para el módulo anterior, ¿sí? De miembro inferior. Pero por arriba de la arcada crural, por arriba de la cintilla iliopubiana, está pasando esto de las inserciones de los oblicuos. Por ahora vimos que el oblicuo mayor se inserta acá en la cresta, pega un salto y se inserta en el pubis. Está el pilar interno que cruza para el otro lado, el pilar externo de inserción y el posterior, que es el ligamento de Coles. Es importante porque el ligamento de Coles también va a formar, igual que el de Henle, parte de los límites del trayecto inguinal. Y esto que vemos acá abajo, este es la cintilla ilopubiana, y esto que vemos acá abajo es el arcada crural. Estas son imágenes para explicar exactamente lo mismo que les vengo explicando. Lo único que hay que agregar acá es el tendón conjunto del oblicuo mayor que no el oblicuo menor. Eso es para simplificar un poquito, pero que el oblicuo mayor y el oblicuo menor, que es el que vamos a ver ahora, tienen un tendón conjunto de inserción, o sea que vienen juntos a insertarse. Sí, es como una simplificación para poder
entender las inserciones. Em, ¿Cómo son las inserciones del oblicuo menor? Se va a insertar en el arco crural, la espina ilíaca anterosuperior y se va hacia arriba a los últimos 3 a 5 cartílagos costales. Fíjense en que la descripción de la inserción del oblicuo menor la hacemos al revés, la hacemos de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque es así como se dirigen las fibras. Las fibras del oblicuo mayor vienen de arriba y de afuera hacia abajo y hacia adentro. Es como si yo hacen la dirección de las manos como si yo me quisiera poner las manos en los bolsillos del pantalón. En esa dirección van las fibras del oblicuo mayor. Las fibras del oblicuo menor hacen el recorrido inverso. Van desde abajo hacia arriba y hacia adentro. ¿Sí? De abajo afuera, arriba hacia adentro. Como si yo me quisiera, no sé, agarrar el cuello. A veces dicen como si quisiera meter las manos adentro del chaleco, pero bueno, es medio raro que uno use chalecos, entonces como que no lo entienden. Pero así es, son las direcciones de las fibras, y son opuestas a las del oblicuo mayor, por lo tanto las inserciones las hablamos al revés. Y se van a insertar en la inserción inferior, en el arco crural y la espina ilíaca anterosuperior, se forma el tendón conjunto y termina insertándose en la pubis, ¿sí? En el pubis. Ese tendón conjunto, recuerden que es de inserción con el oblicuo mayor. Acá tenemos entonces las fibras para ver cómo van hacia arriba, ¿sí? Del oblicuo mayor. Menor, perdón. Si estas fibras se dirigen de abajo hacia arriba. Las del oblicuo mayor de arriba hacia abajo y hacia adentro. Eh, Bien. Y en el centro, este también se va a insertar en la línea alba, ¿sí? En la línea blanca, la línea central, al igual que todos. La diferencia es que la inserción en la línea blanca lo hace a través de una manera diferente por encima y por debajo del ombligo. Como para sumarle alguna complicación a esto, que ya viene medio complejo, es la inserción del oblicuo menor en la línea alba. Lo hace de manera diferente por encima que por debajo del ombligo. Por encima del ombligo lo va a hacer a través de dos lengüetas, como se ve acá. ¿Sí? Este es el oblicuo menor y vemos que llega al recto anterior y acá está la línea alba donde se tiene que insertar. Se divide en dos tendones, uno que pasa por delante del recto anterior y otro que pasa por detrás del recto anterior y llegan a la línea alba. Esto hace por encima del ombligo. Por debajo del ombligo no se divide. Simplemente todo el tendón pasa por delante del recto anterior. ¿Sí? Esto recuérdenselo porque es muy importante. Porque es parte de la formación de lo que llamamos la vaina de los rectos. Entonces, llega al recto y se divide en dos tendones, uno anterior y uno posterior, que rodean al recto anterior y van eh, a la línea alba, a la línea central. Y por debajo del ombligo no lo hace, simplemente pasa todo el tendón por delante del músculo. Y veamos ahora el más profundo de los músculos, o sea, lo estamos viendo de superficial a profundo, oblicuo mayor, después el oblicuo menor y ahora el más profundo que es el transverso. El músculo transverso eh, tiene más porción carnosa adelante que a los costados. Si a los costados es más tendinoso, es un poquitito al revés de lo que veníamos acostumbrados a ver de los oblicuos. Y se va a insertar en las últimas 6 costillas. Se interdigita este con el diafragma. Se va a insertar luego abajo en la cresta ilíaca, que es esta de acá. Toda la cresta ilíaca. Y después en el tercio externo de, de la cintilla hilopubiana, ¿sí? También se inserta ahí, y luego pega un salto y se inserta en la sínfisis pubiana, ¿sí? Y después en el centro, obviamente, se inserta en la línea alba. Así que ahí lo vemos, ¿sí? Las últimas costillas, cresta,
cintilla un poquito y pega el salto a la sínfisis pubiana. Y después en el centro, en la línea alba. Lo bueno es que este no tiene una diferencia en las inserciones en la línea alba. ¿Sí? Todas van hacia adelante. Acá está sacado em, el recto anterior mayor para ver cómo es el tendón de inserción en la línea alba del transverso. Y fíjense en que las fibras del transverso son bien transversales y están bien horizontales, bien acostadas. Los tres músculos anterolaterales del abdomen, el oblicuo mayor, oblicuo menor y el transverso, tienen las fibras las, en disposiciones muy diferentes. Entonces son fáciles de diferenciar cuál es cuál por la dirección de sus fibras. A eso préstenle mucha atención cuando vayan al trabajo práctico. Em, y después, en su profundidad, y ahora vamos a hablar igual. Cuando en su profundidad, luego de haber visto todos los músculos, estos tres músculos, ¿sí? Acá está el oblicuo mayor, oblicuo menor, el transverso. Lo más profundo es la fascia transversalis. La fascia transversalis o la fascia del músculo transverso es lo más interno de la pared anterolateral del abdomen, ¿sí? Simplemente es la fascia que recubre todo el músculo em, transverso. Es lo más profundo. No es peritoneo, sí es la fascia transversalis. Bien, ahora entendiendo todo esto, vamos a ver dos cortes transversales para terminar de ver cómo es la inserción en la línea alba de estos músculos anterolaterales del abdomen y cómo terminan formando lo que se llama la vaina de los rectos. Una vaina, o sea, muchos de ustedes estarán relacionados con el concepto, una vaina es algo que envuelve algo. Por ejemplo, la vaina del cuchillo, cuando esos cuchillos que se guardan en una funda, la vaina es la fundita. Por ejemplo, en las chauchas, la vaina es la chaucha al vegetal, la vaina es lo que envuelve a las semillas que tienen adentro. Bueno, acá vamos a ver de la vaina de los rectos. ¿Qué envuelve esta vaina? Envuelve al recto anterior mayor del abdomen, ¿sí? Al músculo poligástrico. Pero tiene una formación diferente por encima del ombligo que por debajo del ombligo. Fíjense, esto es por encima del ombligo, o sea, es esta línea de corte acá, y esto es por debajo del ombligo, o sea, es esta línea de corte acá. ¿Cómo está formada por encima la vaina en los rectos? Bueno, vamos a tener de superficial a profundo primero el tendón del oblicuo mayor que se inserta en la línea alba. Después el oblicuo menor que hacía esta división, ¿sí? De dos tendones. Vamos a tener el tendón anterior, línea alba. Después aparece el recto, después por detrás el tendón posterior del oblicuo menor otra vez. Luego vamos a tener el músculo transverso, que era el más profundo, y después la fascia transversalis. ¿Sí? Esa es la manera en la que está formada la vaina de los rectos hacia adelante. Y después, arriba, perdón. Después por debajo, la fascia transversalis, la vaina de los rectos cambia. Fíjense en que todos los músculos se fueron para adelante. Todos los tendones musculares están todos adelante del recto. Por lo tanto, el recto está más tapado abajo. Es por eso que en una persona que está en definición y quiere que se marquen que se marque el músculo recto anterior mayor, es más fácil que se marque a la parte superior porque tiene menos tendón que en la parte inferior, porque tiene los tendones de todos los músculos por delante. Fíjense que acá el oblicuo mayor, el oblicuo menor sin dividirse, o sea, en todo su espesor por delante, y del transverso también se viene para adelante, que acá estaba atrás, se viene para adelante. Y lo único que queda por detrás es la fascia transversalis. Entonces, eh, así es como está compuesta la vaina de los rectos por debajo del ombligo. Esto es importante y lo tienen que saber y se pregunta, ¿sí? Cómo está compuesta la vaina de los rectos y la diferencia entre por encima y por debajo del ombligo. Acá lo vemos, ¿sí? Se ve el oblicuo externo o oblicuo mayor con el tendón acá cortado, pero que va por delante. Después el oblicuo interno u oblicuo menor, que se divide en dos, y el transverso que se queda por detrás. En este caso sería por encima del ombligo. Y la fase transversalis en lo más profundo, que acá está marcado como peritoneo.
Bien. Acá es como se ve desde adelante y cómo se ve desde atrás, la vaina de los rectos. Fíjense que en arriba se ven los tendones que hay por detrás. Y bueno, si lo miramos de adelante, habría tendones por delante del oblicuo mayor y el oblicuo menor. Y acá tenemos el oblicuo menor y el transverso. Pero por debajo, en una vista inferior, lo único que habría acá es la fascia transversalis. Después todos los tendones se fueron hacia adelante. Ahora, esta diferencia, por lo que es importante la vaina de los rectos vista desde adentro, forma un arco que se llama arco de Douglas. Esto acá se llama arco de Douglas. Y del arco de Douglas sale un ligamento que se llama el ligamento de Hesselbach, que sale de acá y termina en la cintilla hilopubiana. Ligamento de Hesselbach. Entonces ya vimos tres ligamentos. Henle, Coles y Hesselbach. Son tres ligamentos importantes. Y esto que es el arco de Douglas. Ojo que después vamos a ver arco de Douglas en irrigación y es otra cosa. Arco de Douglas acá. ¿Sí? Es esta diferencia que se forma entre que arriba están los tendones del oblicuo mayor y el transverso y por debajo solo está la fascia transversalis. Esa diferencia hace que se forme ese arco. Esto es visto desde adentro. Si estamos, nosotros somos las vísceras. Esto se ve desde atrás. eh, es una vista interna de la pared anterolateral del abdomen. Así es como se ve desde afuera. Arco de Douglas, ligamento de Hesselbach. Bien, 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 bien. Este es el ligamento de Hesselbach que estamos hablando, ¿sí? Que ahí tenemos el arco de Douglas, es el recto anterior mayor. Esto estamos mirando desde adentro, ¿sí? Nosotros somos las vísceras, una vista interna. Y sale ahí el ligamento de Hesselbach que termina acá, en el ligamento inguinal, el cintillo. Y ahí estamos los elementos que van a ir saliendo. Estos por el trayecto inguinal y estos de la arcada crural, ¿sí? El músculo iliosoas, la arteria, la vena crural, que van a pasar por ahí. O sea, todavía acá no son crurales, ¿sí? Una vez que atraviesen esto, allá en el miembro inferior van a ser crurales. Y tenemos una arteria que acompaña al ligamento de Hesselbach, sí, que siempre va pegadito, que es la arteria epigástrica, que se va a unir, va a subir eh, por la cara posterior del recto anterior mayor y se va a unir con la mamaria interna, arriba. Bien, ya lo vemos de nuevo, el ligamento de Hesselbach. Bien. Una vez hablado todo esto, entonces entramos en el último temita que tenemos que hablar, que es el trayecto inguinal. O sea, todos estas inserciones musculares van a terminar formando un trayecto, un lugar por el cual van a transcurrir elementos que tenemos que saber y hay diferencias entre el hombre y la mujer. El trayecto inguinal, entonces, es el intersticio que se forma, o sea, este espacio que se forma entre los músculos anterolaterales del abdomen, que no posee paredes propias, por lo tanto, por eso se lo denomina trayecto, ¿sí? Y no es un conducto, es el trayecto inguinal. eh, o sea, las paredes están formadas por diferentes elementos que están ahí, pero no son en sí las paredes propias del trayecto. Si no es que el trayecto tiene como una vaina que tiene algún nombre específico que lo rodea todo y lo protege y no, son un montón de elementos que están por ahí que terminan como formando el límite, pero que no son propias del trayecto. Va a tener entonces un contenido y un continente. El contenido es lo más fácil de aprender y es lo que es diferente en el hombre y la mujer. En el hombre es el cordón espermático. Todavía no vamos a aprender cómo está formado, pero por ahora sepan que se llama así, cordón espermático, que es esto. Este es el trayecto inguinal. Y en la mujer es un solo ligamento, que es el ligamento redondo, que sale del útero y termina ahí en el trayecto inguinal. Acá vemos cómo se va formando, ¿sí? Entre los diferentes, entre las capas de los diferentes músculos anterolaterales y cómo termina saliendo acá. Si esto es el trayecto inguinal. Ahora hablemos del continente, o sea, de los límites del trayecto inguinal.
Va a tener un piso y un techo que es compartido en todo el tiempo, que es el piso va a ser la cintilla hilopubiana y acá cintilla hilopubiana y el techo va a ser el tendón conjunto de inserción del oblicuo mayor y el transverso y el oblicuo menor. ¿Sí? Todo ese tendón conjunto es lo que forma el techo, todo lo que va por arriba. Después, bueno, la pared posterior es fácil, la fascia transversalis. Y la pared posterior va a dividirse en tres. Es esta imagen que estamos viendo de hoy desde adentro. Va a tener un tercio interno o zona de refuerzo, que es en donde se va a encontrar esto. O sea, esto es interno, esto es externo, ¿sí? Para entendernos. Y lo estamos mirando desde adentro. Acá es el orificio de entrada del trayecto inguinal, ¿sí? El orificio inguinal profundo se llama. Acá ingresan los elementos al trayecto inguinal y por allá, pero por adelante, va a estar el orificio inguinal superficial por donde van a salir los elementos del trayecto inguinal. Esta es la pared posterior del trayecto. Todo esto es la pared posterior y vamos a dividirla en tres porciones. Acá. Un tercio interno que está reforzado por el ligamento de Coles, que se acuerdan que era el pilar posterior de inserción del oblicuo mayor. El tendón conjunto que se forma entre la inserción de los músculos anteriores del abdomen y el ligamento de Henle, que se acuerdan que yo les había dicho que era el pilar externo de inserción del recto anterior mayor. Entonces, em, fíjense en que esta primera zona, este primer tercio, está bien reforzado por varios elementos. Después vamos a tener el tercio medio, que está formado por un triángulo, que es el triángulo de Hesselbach, que es esta zona de acá. Es una zona de debilidad del abdomen, el triángulo de Hesselbach, que va a estar delimitado hacia arriba y hacia afuera por la arteria epigástrica y el ligamento de Hesselbach, propiamente dicho, hacia abajo por la cintilla iliopubiana, o ligamento inguinal, y hacia arriba y hacia adentro por el borde interno del recto anterior mayor. Ahí vamos a tener un triángulo que es el triángulo de Hesselbach. Esta zona no es una zona de refuerzo, sí es una zona bastante débil de la pared anterolateral del abdomen donde se pueden dar las hernias, ¿sí? Una asa intestinal tranquilamente puede empujar esta zona de acá y protruir hacia afuera y producir una hernia. Y después tenemos el tercio externo, que es este de acá, que también es una zona débil por donde se puede meter una asa intestinal. em, que es el donde se encuentra el orificio inguinal profundo, que tiene hacia arriba el tendón conjunto y hacia abajo la cintilla hilopubiana. Y hacia adentro el ligamento de Hesselbach con la arteria epigástrica. Ahí se forma el orificio inguinal profundo. Y después en la pared anterior vamos a tener el orificio inguinal superficial. ¿Cómo va a estar formada la pared anterior? Va a estar formada por todos el tendón conjunto de los músculos anterolaterales, o sea, del oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Eh, y van a terminar en lo que es el orificio inguinal superficial, que está dado entre el pilar interno, el pilar externo, hacia arriba y hacia abajo, y hacia atrás el ligamento de Coles, que es el ligamento el posterior, el pilar posterior de inserción del oblicuo mayor. Y ahí se forma entonces el orificio inguinal superficial por donde va a salir el contenido del trayecto inguinal. En el caso del hombre es el cordón espermático y en el caso de la mujer es el ligamento redondo. Entonces, resumiendo, trayecto inguinal. Contenido y continente. Contenido, en el hombre el cordón espermático, en la mujer el ligamento redondo. Continente. Tenemos que saber cuáles son los límites del orificio inguinal profundo, del orificio inguinal superficial, cuál es el piso, que siempre es el mismo, cuál es el techo, que siempre es el mismo, y de la pared posterior y la pared anterior, que ambas están formadas por
los ligamentos conjuntos, pero perdón, el tendón conjunto, pero que la pared posterior presenta esta división en tres, ¿sí? La pared posterior. La pared anterior no, es fácil, listo. Se forma ahí, tendón conjunto y el orificio inguinal superficial, como está formado ahí por los pilares, listo. Pero la pared posterior tiene estas tres zonas, ¿sí? La zona de refuerzo que es interna por todos esos ligamentos que veníamos hablando ya, de dónde venía cada uno. El tercio medio, que es una zona de debilidad, que es el triángulo de Hesselbach y cómo está delimitado. Y después, como está delimitado y formado en el tercio externo, el orificio inguinal profundo, que es por donde ingresan los elementos al trayecto inguinal. Y bien, eso sería todo en cuanto a paredes y vaina de los rectos y trayecto inguinal. Sé que es un tema por ahí un poquito complejo, traté de simplificarlo lo más que pude, sobre todo con las inserciones, para no marearlos, pero cualquier duda que tengan me pueden escribir y lo vamos charlando, igual vamos a hacer un repaso de todo esto, así les queda mejor.